Continuamos entonces. Estábamos hablando acerca de los límites de crecimiento. Y estamos diciendo que todo tiene límites. Pues nosotros estudiamos esto en términos de capacidad con relación a la ingeniería industrial y que hay teorías que nos ayudan mucho a entender lo que significan estos límites. Una de ellas es la teoría de las restricciones. En YouTube se encuentran ustedes la película La Meta. Es muy interesante que miren esta película en términos de no solamente profesionales, sino para que conozcan un poco más esta teoría. Además que la película es un libro clásico de ingeniería industrial donde ustedes casi que es de cultura general como profesionales entender qué significa la meta y entender lo que significa esta teoría, que les va a permitir a ustedes como ingenieros poder entender un poco más lo que significan las restricciones o los alcances o lo que nos llega a generar los límites de crecimiento. De nuevo, para mí, como me gustan los refranes, esto me dice que, o el refrán para esto es que no hay cama para tanta gente. ¿Ya? Y vamos a ver qué significa eso. Entonces, aquí cambiamos de ciclo. En el anterior, nosotros empezábamos hablando de un ciclo compensador, donde teníamos ideal, real, objetivo y las actividades y generábamos el ciclo compensador como base. En este objetivo, yo tengo un objetivo y voy a trabajar sobre un ciclo reforzador. Y digo, mi objetivo es este y las actividades que voy a generar son estas. Y terminadas las actividades o el ciclo de actividades, yo voy a lograr tener un refuerzo sobre las actividades. Y yo puedo llegar a explicar cada actividad, cómo es que voy a lograrlo, en términos también circulares, e inclusive puedo llegar a pensar cómo llegar a integrar los diferentes tipos de recursos en términos de este componente circular, porque yo puedo llegar a decir cómo en determinadas actividades estoy compartiendo recursos o puedo llegar a compartir recursos en términos de cómo pueden llegar a influir los unos con los otros para que el sistema esté funcionando permanentemente. Pero también yo tengo que entender que puede ocurrir lo siguiente, que yo defino o puedo llegar a definir un objetivo con una serie de actividades y este es el objetivo central y el objetivo comienza a operar y a hacer ciclos. Y en esta misma forma, a medida que van haciendo ciclos, ¿qué va pasando con cada uno de los nodos que se está ocurriendo o que están sucediendo aquí? A medida que cada uno está pasando, se van gastando los recursos que hacen actuar cada uno de estos. Y miren cómo pinto los círculos de manera diferente, porque un círculo pequeño significaría que tiene más recursos todavía disponibles, pero un círculo grande significa que consume muchísimo más recursos. De manera que normalmente lo que nosotros estamos viendo aquí es que usted plantea un objetivo, pero la primera condición en las tareas que usted define para lograr ese objetivo es que aquí usted tiene unos recursos. Cada tarea tiene recursos y cada tarea se va a gastar los recursos a un ritmo, a una cantidad, en un tiempo determinado. Y usted tiene que entender que cada uno de estos ciclos tiene unos recursos, que esos recursos se van a gastar en un ritmo, tiempo, cantidad determinada. Tiene unos recursos, tiene unos recursos, tiene unos recursos. Ok, y cada uno de estos va gastando. Pero ¿qué ocurre cuando, digamos, supongamos que este fue el que generó más gasto? Y resulta que al generarse más gasto con respecto a esta tarea que tenemos aquí, llega un momento en que esto se colapsa. O puede haber colapso. O lo más común que ocurre es que todos comienzan a caminar con respecto a la cantidad de recursos de este ciclo. Y si este es el más lento,
pues todos caminan más lento. Por eso es tan importante que miren este libro La Meta, que miren esta película La Meta. Ahora se las voy a buscarla para pasarla de una vez o entregárselas de una vez en el chat, porque a partir de ahí vamos a hacer un trabajo final. Bien, ya tienen en el chat la película. ¿Qué ha pasado con este arquetipo? ¿Por qué es motivo de un libro? ¿Por qué nos están diciendo ahora que tenemos un componente en el libro muy importante donde nos dice, mire, ¿qué nos ocurre en términos del uso energético? Y la proyectan. Y vamos aquí, este libro lo proyectan del 2010. ¿Qué está pasando hasta el 2050 en términos de los escenarios posibles? Y en términos de estos escenarios posibles nos va diciendo, así fue como hicieron el club, el primer informe, y fueron proyectando qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los elementos que se estudiaron y hasta dónde están fundamentados los recursos o hasta dónde nos alcanzan los recursos. ¿Ya? Lo mismo podemos hacer con cada elemento o con cada proyecto. Nosotros tenemos que estar pendientes que yo cuando lanzo o coloco o describo un objetivo que yo quiero alcanzar, automáticamente en el anterior nosotros preguntamos ¿qué pasa si? Esta era la pregunta que me activaba todo. ¿Qué pasa si? La pregunta que yo tengo que activar aquí es, ¿tengo los recursos? Pero más de contestarnos si los tengo o no los tengo, es pensar en estos términos, pensar en los términos de ritmo, cantidad y tiempo, lo que me puede llegar a suceder aquí internamente con cada uno de los recursos en caso tal de que no los tenga o se disminuyan, si va a haber colapsos, si es lento, si, en fin, ¿qué ocurre? Normalmente, cuando yo ya entiendo un poco más el objetivo y entiendo las actividades que voy a tener que hacer o que quiero hacer para llegar a ese objetivo, ¿ya? Y lograr el efecto, y yo puedo llegar a identificar con claridad, por ejemplo, cuál es en este caso, supongamos que aquí nos vamos a encontrar con las actividades que generan alrededor de un consumo, un mayor consumo, y es aquí donde está la alerta colocada, aquí, la alerta. Entonces, la alerta porque aquí va a haber caída del sistema. ¿Y por qué va a haber caída del sistema? Porque aquí va a haber mayor o donde se agotan los recursos. Y al agotarse los recursos aquí es precisamente donde el sistema o se reenteriza o se vuelve o se para o en fin, pasa algo aquí o hay un colapso. Entonces yo proyecto en dónde va a haber el colapso. Y dependiendo de la proyección que yo tenga del colapso, entonces esto se me va a convertir a mí en la situación real. Entonces yo coloco un ideal para levantar este problema que va a tener y asigno unos objetivos o un objetivo para levantar precisamente esta condición y coloco unas tareas para generar una compensación. Este es el efecto de corrección con respecto a un límite. Yo tengo que estar pensando permanentemente dónde puede estar el límite donde yo voy a tener que trabajar. Pero entonces, también yo puedo comenzar a decir, ok, aquí identifiqué uno, pero ¿cuál es el siguiente? Entonces yo puedo comenzar a interpretar que definitivamente como esto es un sistema, yo voy a tener que estarme preguntando permanentemente en respecto a cantidad del recurso, tiempo, y que yo voy a estar actuando frente a un recurso, yo tengo que saber o debo proyectar o estar en la capacidad de poder proyectar cuándo va a ser el siguiente colapso. Ya sé que este es el primero, ahora ya sé cuál es el siguiente
Entonces coloco un objetivo frente a un ideal y hago una serie de actividades para poder corregir lo que está sucediendo y hago un efecto de compensación. Y mire cómo yo siempre, si yo estoy aquí buscando un objetivo, yo también tengo un mapa de dónde están los límites. Están los límites del sistema. ¿Por qué ocurren estos límites del sistema y dónde están realmente los límites del sistema? ¿Dónde podré llegar a tener yo futuros colapsos o condiciones críticas? Y comienzo a generar todo un proceso, o lo que más nos cuesta a nosotros, que es generar toda una anticipación. Los límites de crecimiento no es para asustar a nadie. Los límites de crecimiento lo que me están diciendo realmente es anticípese. O sea, tenga claridad que los sistemas se agotan, tenga claridad que todo tiene límite, tenga claridad que todo tiene una capacidad. Ustedes lo estudian en ingeniería industrial permanentemente. Cuando ustedes ven la palabrita foro en un restaurante, en una discoteca, en fin, o en un auditorio, es esa capacidad máxima de personas que pueden estar ahí teniendo en cuenta lo que puede ocurrir al interior o las acciones o las actividades que se hacen allí. Pero que también estamos viendo que hay una serie de herramientas muy interesantes, teorías muy interesantes como la teoría de restricciones, que ya les acabé de pasar en YouTube, está ahí la película La Meta, donde ustedes harán conciencia de los límites de crecimiento. Todo tiene límite, no hay cama para tanta gente. ¿Por qué no hay, todo tiene un límite? Porque todos los sistemas que nosotros tenemos tienen límite. ¿Qué ocurre con los países? Todo país, ciudad, gobernante de un país, alcalde, gobernador, en fin, habla de sus objetivos para el próximo año. ¿Cuáles son los objetivos para el Colombia 2021? Ya, listo, los objetivos para Colombia. Y trazan una serie de objetivos de crecimiento. Normalmente están fundamentados con crecimiento. Pero el error en el que caemos es que nosotros no determinamos dónde, de acuerdo a esas políticas de crecimiento, normalmente dónde vamos a tener dificultades y vamos a tener restricciones. Y vamos a tener que trabajar fuertemente con respecto a esas restricciones para poder levantar los límites. Juan Pablo, ¿qué opinas de este arquetipo? ¿Cuál, profe? ¿Cuál Juan Pablo? Juan Pablo, sí, tú, Juan Pablo Barón. Profe, pues me parece que pues permite dar pues como una claridad sobre los parámetros y no te deja pues desbordarte de lo que quieres. Ok, perfecto. Ese punto de vista en términos de no me deja desbordarme. O sea, tengo límites y no puedo apostarle a todo a un solo recurso, ya porque tengo otros recursos que también más adelante voy a tener serios problemas o que voy a tener que tener interpretación sobre esos problemas. Pueda que yo arranque aquí, pero en el futuro ya sé que tengo este, o pueda que yo trabaje sobre un recurso que está aquí, pero si no lo trabajo un recurso que está aquí es porque está conectado también con otro, ese mismo recurso trabaja directamente sobre otro, y si yo levanto aquí me mejoro también esta condición, en fin, puedo tener efectos a favor en términos de algo positivo si yo precisamente entiendo eso, ese no desborde que tengo que lograr y balancear. Daisy, ¿qué opinas sobre este arquetipo con respecto a tu profesión? Bueno, hola, profe. Hola. Pues, profe, como tú nos estás diciendo, eso pues nos enseña pues a anticiparnos, a entender que pues siempre vamos a tener unos límites y pues así nos permite como pues cumplir de una mejor manera como nuestros objetivos en pues en los trabajos que tengamos que hacer. Sí. Y tienen Permite que tener, sí, que no. ¿No? y ojalá este mensaje lo lleven siempre cuando entren a las empresas o cuando vayan y hagan visitas, traten de identificar en dónde están los límites. Todas las máquinas tienen límites, todo servicio tiene límites, ya sea los límites por infraestructura, como nos lo estaban comentando ahora para las instituciones,
o los límites por las personas, ¿ya? Normalmente tenemos límites también ¿no? relacionados con el estrés, la tensión, la salud, en fin. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces hagamos un ejercicio con respecto al zoológico objetivo. Para el 2021 tendré como objetivo captar la atención del adulto mayor y la población jubilada. Jubilada para el zoológico de Cali. Ok. Captar la atención. Voy a cambiar para el zoológico de Cali, para la Fundación Zoológica de Cali. Y ya voy a entender por qué, porque dentro de la fundación tiene más responsabilidades y dentro de la fundación una de las responsabilidades precisamente es el zoológico. Ok. Para captar más la atención, entonces tengo que definir como adulto mayor, entonces desarrollo de programas para adulto mayor. Programa con todas las condiciones de infraestructura para adulto mayor. Ok, ahora tenemos dentro de ese desarrollo de condiciones de infraestructura, tenemos las condiciones para la población jubilada. Para la población jubilada tenemos una población muy interesante que no solamente no la entendemos, o sea, aquí tenemos una condición todavía por trabajar. Colombia tiene culturalmente, y voy a ponerlo aquí como una restricción, como un límite cultural, ¿ya? A mí muchos de ustedes me consideran viejo. Yo tengo 57. ¿Y viejo yo? Eso lo vine a entender fue cuando estaba haciendo mis estudios doctorales, en las estancias doctorales en España, donde yo le decía a mis profesores en los almuerzos que, pues sí, que yo estaba llegando a hacer el doctorado muy viejo, a 57 años, y ellos nada más se toteaban de la risa, se reían. Me decían, si tú eres todavía un muchacho, tú apenas estás empezando a pensar. Comencé a entender que allá, cuando tenemos en las familias que tuve la oportunidad de disfrutar, 4 generaciones en un mismo techo en reuniones, y tenemos personas de 90 años totalmente lúcidas, activas, en fin, ¿ya? ¿Y por qué yo venía siendo un muchacho para ellos? Porque yo apenas estaba empezando a entender qué era el mundo, literalmente. Mientras tanto, en Colombia, lo vemos en la forma como tratan al jubilado, que yo ya casi llego, como un estorbo social o como un inútil o como alguien que no significa nada en el sistema. Lo he visto también en qué día estaba necesitando un préstamo para solucionar un problema bancario que tenía. Y de entrar al banco me llamó y me dijo, no, le podemos dar un horizonte de tiempo de 4 años porque como usted ya está a punto de jubilarse, entonces para los bancos, por ejemplo, después de jubilado uno ya no existe, ni económicamente ni generando. Y tenemos un lío cultural con lo que es la edad. O sea, la edad en la gente jubilada, y porque aquí tenemos un problema para trabajar fuertemente. Y resulta que toda Colombia ya está envejeciendo. Ya no hay tanto joven y va a haber una crisis de jóvenes. Y vamos a vivir lo que se vive en crisis de jóvenes cuando yo llego al salón de clase y cuando estábamos en presencial. Y le preguntaba a mi salón de clase en pensamiento sistémico, levanten la mano los que quieren tener hijos. Yo podría hacerlo ahorita. Por favor, levanten la mano los que quieren tener hijo. A ver, veámoslo. ¿Quién quiere tener hijo? Uno. Gracias, Daisy. Gracias, Juan Pablo. Juliana, Diego. Melissa, Santiago, María. Sofía. Bien. Y Santiago. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esto es increíble. ¿Saben cuántos habían el semestre pasado?
si eran 2 o 3 eran muchos, pero por lo menos ya estamos subiendo al 50%. Se prevé, que muchas gracias por haber votado, se prevé para próximos años unos problemas complicados con esto, incluyendo los que ha generado el COVID, en fin, precisamente por los temores que se vienen, ya sea o por pandemias o por hambrunas, por situación económica. Se ha bajado un poco, pero sigue la alarma roja ahí prendida por desastre nuclear. O sea, que estos países les dé por hacer armar una guerra solamente por pelarse los dientes y demostrar sus poderes. Pero vamos a tener un asunto complicado en términos de juventud. Y hay un estudio muy interesante que le han hecho a Japón, precisamente porque es una población ya bien adulta. Y es la relación que han encontrado entre adultez e innovación, donde si no trabajamos culturalmente la innovación en personas adultas, van a considerar que la innovación es un asunto de juventud. Y tampoco significa eso. Innovación tiene un asunto de experiencia bien interesante. Bien. Volvamos a nuestro zoológico entonces. Yo quiero captar la atención del adulto mayor y población jubilada. Entonces tengo que hacer programas para adulto mayor, tengo que hacer programas para personas jubiladas. Debo contar con el personal profesional para adulto mayor. Las inquietudes, necesidades de adulto mayor son muy diferentes a lo que podemos hacer con respecto a las personas jubiladas. Entonces requiere un personal profesional para el jubilado. Me lo han preguntado conocidos, en fin, que se jubilan. Me dicen, ¿qué tendrías de pronto para mí allá en la universidad por hacer? Tengo ganas de hacer cosas, pero no quiero nada ni de consultoría ni de clases. Y miren cómo se abre aquí unos espacios muy interesantes para trabajar precisamente con jubilados en términos de captar no solamente la experiencia, sino compartir experiencias, en fin, desarrollar temáticas nuevas. Hay un poco de cosas que nosotros podríamos desarrollar por el componente jubilados. Y tengo que preparar digamos, el mercadeo apropiado para adulto mayor y jubilado. ¿Ya? Y yo espero con esto lograr una condición interesante con respecto a un programa de estos. Ok. ¿Dónde podríamos tener límites? Entonces aquí yo tengo el reforzador. ¿Dónde puedo tener límites? ¿Dónde se me puede caer el asunto? Entonces, supongamos, tengo que captar profesional, de profesional geriátrico, pero que esté asociado con componentes de protección o componentes asociados a los temas de zoológico, y tengo que hacer un programa de capacitación especializado para estas personas. ¿Ya? Hay algo bien curioso que ha ocurrido con la infraestructura del zoológico, donde para adulto mayor, curiosamente la membresía la están comprando más los adultos mayores que los jóvenes o los niños o las familias de jóvenes con niños. Y es porque el adulto mayor considera también el zoológico como el mejor sitio para ir a caminar y hacer todas sus actividades de movimiento, físicas, en fin, y van con sus asistentes o van con los profesionales de salud o van con las personas que los cuidan, en fin. Pero es ideal como recorrido para hacer ejercicio. Pero acá yo tengo que tener un personal profesional temático. Y entonces les doy una idea. Profesional temático. Entonces, tenemos todo lo que es seguimiento de los pájaros, pero por fotografía. Pero también tenemos todo lo que es el dibujo de naturaleza. Y esto es arte. Y yo puedo tener todo un capítulo de arte para desarrollar arte allá dentro del zoológico. O sea, cursos de arte. Y puedo tener todo
un capítulo para realizar literatura fantástica. Ya, entonces vamos a visitar el acuario y a partir del acuario vamos a hacer toda una vida, hagan de cuenta escribir un guión para Nemo, que allá hay un Nemo entre otras, un pececito payaso. Pero entonces, ¿cuáles son los límites aquí? ¿Cuáles son los límites aquí? Entonces, captar este personal no es fácil, porque se requiere sobre todo que permanezca en el tiempo, porque esto es un proceso de madurez largo. Entonces, para que usted esté en el tiempo, tiene que tener un buen recurso en términos de estructura de la organización y motivaciones. ¿Ya? Motivaciones. Y entonces aquí es donde tengo que crear toda una red, toda una infraestructura de red. Y tengo que pensar en una red de stakeholder. ¿A quién les interesa este programa para que funcione? Pues, ¿cuántos geriátricos hay en Cali? O asociaciones de adulto mayor, o de cuidado de adulto mayor, o programas de cuidado de adulto mayor. Hasta todas las cajas de compensación tienen esto. Entonces, por aquí ya puedo comenzar a entender que tengo que armar otra red diferente para levantar todo el sistema. Y miren cómo yo empecé solamente pensando en un objetivo con una serie de actividades, pero tengo que comenzar a anticiparme en todas las restricciones que esto me puede generar. Ok, 10 minuticos para hacer otro. Entonces, por favor, vuelvan a su proyecto y escriban un límite de crecimiento. Nos vemos en 10 minutos.
Bien, hemos vuelto. ¿Quién nos tiene para presentar? ¿Algún grupo nos tiene para presentar un ejercicio? Profe, ¿podemos compartir pantalla? A ver, Santiago. Dale. Bueno, Ok. entonces, momento. Nuestro objetivo es lograr la conexión interactiva que genere emoción y experiencia en la comunidad para transmitir mensaje de conservación en el área de los reptiles. Pues teníamos que una infraestructura novedosa y ecoamigable en la cual pues la empresa que realice esa infraestructura tiene que estar apta, pero entonces nos vemos limitados a que pueden haber límites económicos y de disponibilidad de este tipo de empresas. También vamos a incluir recursos audiovisuales de ambientación, decoración, interacción y educación en ese espacio, pero entonces hay que tener en cuenta que pues, la zona no puede quedar muy cargada de decoraciones y no se puede salir del concepto de que es un zoológico, no es un Magic Kingdom, no es Disney para llenarlo de decoraciones, o sea, eso tiene su límite hasta cierto punto. Pues este espacio también tiene que ser bioseguro, el uso del tapabocas, alcohol en gel, distanciamiento social, por lo cual tiene que haber un límite, un aforo de personas. Y la idea de juntar la zona de los reptiles, serpientes, cocodrilos y babilla y tortugas es que se transmite la idea de ecosistema y unidad. Entonces, pues estas exhibiciones tienen que estar aptas para transmitir ese mensaje y pues nos vemos limitados por lo económico, la falta de innovación y creatividad para lograr este objetivo. ¿Pudieron identificar algún otro límite? Pues en este tiempo llegamos hasta aquí. Ok. Listo, pero entendieron la dinámica. Muy bien. Bien, felicitaciones. ¿Quién más nos quiere presentar? Nuestro grupo, profe, el grupo verde. Bien, ¿cómo lo quieres presentar? ¿Por pantalla o por acá? Sí, profe, te compartimos pantalla, mejor. Ok, listo. Bueno, profe, entonces, empezando por el objetivo, es brindar una experiencia, un aprendizaje innovador, para la edad que ya hemos mencionado. Entonces, la primera cosa que debemos tener en cuenta es, pues, que esto requiere un espacio, o sea, tenemos un espacio que ya es el zoológico, tenemos que ver eh, el tamaño, la proporción, todo lo que tiene que ver con el espacio que tenemos para hacer esto. La infraestructura obviamente demanda de un presupuesto, pues tiene unos recursos preestablecidos, entonces eso es un limitante. Al igual que el tiempo de nada nos sirve un proyecto pues, que no va a estar rápido, pues que no vaya a estar en este caso, el 2021. Eh, para nosotros es importante y que sea amigable con el medio ambiente, pero eso lleva a pues como a otras limitantes, que es generalmente este tipo de cosas pues requieren más presupuesto. Los materiales que no son tan buenos son generalmente más baratos, entonces debemos pensar en un proveedor que nos garantice pues buenos materiales, que es lo que nosotros queremos, y obviamente todos los protocolos se deben cumplir
pues teniendo todo esto, que se cumplan los protocolos de bioseguridad y en general de seguridad. O sea, que no sea, digamos, un material que pueda poner en peligro a los niños o sí, es eso. Entonces, tiene dentro de la propuesta, para nosotros es muy importante las actividades educativas, pero hay otras cosas importantes que es, debemos educar sin aburrir, educar sin traumar y educar acordemente a la edad y pues, al contexto y a todo. Entonces, esto requiere de un talento humano, un personal que tiene que estar capacitado, que tiene que tener un salario, que debe tener unos beneficios, entre otras cosas, y lo mismo, las herramientas deben ser herramientas verificadas, ya sean pues audiovisuales o infografías o bueno, además debe tener, pues tiene un costo, todo esto tiene un costo crearlas o comprarlas y tiene unos derechos de quien sea, de dónde lo sacamos, eso es, digamos, unos limitantes ahí con las actividades. Especificamos aquí que es como nosotros nos basamos en algo amigable con el medio ambiente, muchas veces pues como que hay cosas muy fuertes y muy directas, entonces la idea no es tampoco generar como miedo y trauma en los niños. También hablamos de brindarle una zona de descanso a los adultos, entonces eso es algo que pues, nos limita, los niños deben estar en un lugar seguro, lo que ya mencionamos, de infraestructura y tranquilidad. Y nada, también debe generar obviamente agrado y diversión. Ok, ahí la clave es eso que estabas haciendo, ese ejercicio de ser más exactos y recurrir siempre a preguntarse cuál es el límite aquí, en dónde están los límites de recursos, de gente, recursos de todo tipo, intangibles y tangibles, hasta los emocionales, hay que llegar a pensar, precisamente porque aquí estamos trabajando mucho con un aspecto de educación y en el aspecto emocional es donde tenemos la mayor cantidad de los límites posibles porque es cultural también. Sí, eso es Muy un bien, tema complejo. sí, bastante. Bien, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere Listo, presentar? Creo que puedo compartir. Ok, Laura. ¿Ya? Sí, señora. Bueno, nosotros tenemos como objetivo para el 2021 la población entre 15 y 25 años de este zoológico por la experiencia ofrecida en Australia. Entonces, para desarrollar eso, pues, desarrollar programas para jóvenes, entonces podemos usar los colegios y universidades como para hacer salidas pedagógicas y las casas de compensación con descuentos para entrada de jóvenes. En cuanto a la infraestructura, pues que sea segura y ecoamigable, que sea atrayente para los jóvenes, que se definan los límites de acceso y que sean materiales seguros. Para el mercadeo, pues que sea apropiado para los jóvenes, con conciencia hacia la calidad de vida de estos, que hayan promociones, bueno, esto ya no, que atraigan la atención juvenil. Y experiencia tecnológica, que sean pues, interacciones llamativas, que haya patrocinio de empresas tecnológicas, pues eso sería un paso para llegar a esto. Generación del sentido de conservación de forma interactiva y experiencias innovadoras. Eso fue lo que alcanzamos a hacer. Ok, está muy bien la entrada, muy grande, muy chévere. Y ahí tienes posibilidades de seguir generando segundos anillos. Sí. ¿Ya? Porque cuando te preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los límites para atraer la atención juvenil? O ¿cuáles son los límites para generar conciencia animal, por ejemplo? O los límites para tener experiencias innovadoras, que realmente llega a dar esas experiencias innovadoras en los visitantes. Pero muy interesante en términos de este gran primer nivel, en términos de mostrar todas esas posibilidades que hay para seguirnos preguntando acerca de los límites que hay. Muy bien, felicitaciones. Gracias. ¿Alguien más? Bien, no vamos a hacerlo en el nivel de detalle que veníamos trabajándolo, simplemente lo voy a comentar.
arquetipos que también existen y que hay que tenerlos en cuenta. Otro de los arquetipos grandes que hay se llama desplazamiento de carga. Y este desplazamiento de carga, nosotros podríamos utilizar un término muy sencillo que tenemos en nuestro medio, o para nuestro medio, que se llama escurrir el bulto. O mejor aún, pañitos de agua tibia. ¿Qué es un pañito de agua tibia? Pues como su nombre lo dice, es una solución que se trata por encima. Entonces ocurre que yo tengo un ideal donde he comparado contra un real. Resulta que hay una distancia, tengo que generar un objetivo para corregir esta distancia que es este gap y generar una serie de acciones para poder llegar a compensar pasado un tiempo. Ok. Hasta ahí todo está bien, pero resulta que este nivel con el que he trabajado, este primer nivel, no es suficiente. Pero la mayoría de gente se queda solamente aquí arriba. No lo mira realmente como es. Y aquí es donde tengo que comenzar a buscar una realidad más profunda para anexarle un objetivo mucho mejor ajustado y generar unas acciones que realmente me generen una solución, pero de fondo. Entonces, esto es una solución de fondo. Ok. El asunto está en que mientras más yo me demore en buscar esa solución profunda, van a comenzar a suceder cosas que van a dar al traste, inclusive con la posibilidad de llegar a la solución profunda, porque esto es lo no deseado. También a este le llaman el arquetipo del que toma mucho trago, por ejemplo, o está atrapado en las drogas, ¿ya? Entonces, ¿por qué relacionan este arquetipo con estas condiciones? Porque normalmente las soluciones que buscan las personas que tienen este tipo de problemas son soluciones aparentes. O sea, se quedan aquí, en este componente, y no trabajan a nivel de profundidad. No se van hasta el fondo a buscar algo más interesante. Y mientras no lo hagan, pues comienzan a aparecer un poco de efectos no deseados que dan al traste con todo realmente. Ejemplo, Colombia. Mientras Colombia no defina realmente su trabajo o el ideal que debería tener con un transporte multimodal, por ejemplo, con el tren. Mientras Colombia tenga un tren que no es tren, o que son tramos que son muy buenos, que están trabajando, por ejemplo, el del carbón y el del acero que tenemos por los lados de Vitama. Mientras no tengamos un tren interesante que sea el que vaya a Buenaventura con toda la carga necesaria para sacar desde acá, desde el Valle del Cauca, poderlo conectar desde la que venga desde el centro del país, nosotros no vamos a generar acciones que realmente nos permitan profundidad, generar una competitividad, sino que vamos a estar simplemente ampliando carreteras, colocando nuevos túneles, en fin, pero todo eso es un pañito de agua tibia, porque realmente lo que mueve y ha demostrado que le saca la competitividad a un país es la capacidad de mover carga, logísticamente hablando, desde un modo interesante, que en este caso son las vías férreas. Mientras no hagamos eso, pues nos va dejando la economía global a un lado. Situaciones como la que está pasando ahorita con el puerto de Ecuador, que está abriendo, que ya tiene operaciones y está dejando atrás a Buenaventura, y las navieras, precisamente por Buenaventura no ponerle cuidado a su canal de acceso, en fin, las navieras están prefiriendo irse a Ecuador y recibir por Ecuador, trabajar por Ecuador, y mientras tanto esto se va deteriorando cada vez más. De manera que ahí tenemos un ejemplo de un desplazamiento de carga, un pañito de agua tibia. Hay otros dos que son más complejos, solamente los voy a dibujar. Hay uno que se llama adversarios accidentales, donde yo tengo diseñada un efecto compensador
interesante sobre una situación que debo trabajar para alcanzar un ideal. Y hay otra organización, otra área en la empresa, en fin, que también tiene otro ideal y que trabaja en un efecto compensador. Y que estos dos ideales, o sea, estos dos componentes ideales son muy cercanos o se complementan. Y lo ideal sería establecer una serie de acciones donde los dos ideales hicieran un mecanismo reforzador a favor. Pero nosotros en nuestra cultura, y porque nos invitan muchas veces a eso con los indicadores de gestión que nos presentan, en fin, yo hago acciones completamente contrarias, no a favor, y como pues yo estoy atacando a la otra persona, pues simplemente la otra persona hace una serie de acciones también para protegerse y es no a favor. Y lo que nos relaciona es este componente de conflicto. Y ustedes lo ven en todo lado, en el Congreso, en las altas cortes, en el Ejecutivo, en el Legislativo. Todos funcionan a no favor. Pero realmente el objetivo como un país es trabajar a favor. O lo estamos viendo ahorita en pandemia, comportamiento de las personas. Es increíble pasar simplemente por los lugares de rumba y estar por los lados de las zonas rosas, Granada, en fin, Parque del Perro, y uno ve cantidades de gente sin tapabocas. Y eso simplemente son adversarios accidentales porque necesitamos trabajar a favor, o sea, trabajar de manera conjunta, integrada. Hay otro, con este ya termino, se llama tragedia del terreno común. Esta tragedia es que alguien necesita, o un área necesita trabajar y hacer un objetivo, y hay otra área que también tiene que cumplir con un objetivo. Pero ambas áreas utilizan un recurso común. Y al utilizar este recurso común, pues comienzan a hacer acciones para gastarlo y gastarlo, ¿ya? Cumplen con el objetivo de usarlo. Cada uno está encerrado en su objetivo. Pero llega un momento en que tanto hacer este ciclo comienzan a agotarse, entonces yo tengo que colocar un objetivo de mejora, un ideal, y tratar de hacer acciones que me permita coger este objetivo y organizarlo. Pero en esa misma medida, la otra área debería crear un objetivo, un ideal, y poderlo organizar. Pero como nos demoramos tanto haciendo esto, tenemos que llamar a alguien de afuera, a una autoridad, a un gerente general, en fin, para poner unos límites, ¿ya? Unos límites que le digan a este y unos límites que le digan a este, vea, paren. Listo, trato de poner unos límites. Pero ¿qué es lo paradójico y cuál es la tristeza de este modelo? Que cuando llega el tercero a tratar de parar, ya hay agotamiento del sistema. Ya está agotado. Y entonces el terreno común, en vez de trabajar sobre el recurso común, que realmente debería ser lo que nosotros nos deberían enfocar, cada uno está pendiente solamente de su objetivo. Y no entiende todo lo que está ocurriendo alrededor del gasto de ese objetivo común y cómo hasta el final llegan tarde normalmente las acciones judiciales, administrativas, en fin, ya, o sea, tiene que trabajar mucho porque todo está agotado. Tragedia del terreno común lo vemos en las secretarías de gobierno, secretarías que tienen que trabajar de manera colectiva, pero no lo hacen. Y cuando llegan ya a tomar decisiones, el terreno común está agotado. Miren lo que está pasando con Pance. Constructores de vivienda, aprovechando el paisaje de Pance. Recreación, sitios de recreación, restaurantes, en fin, aprovechando el río. Parque de la Salud, aprovechando el río. Y todos compitiendo contra un recurso común que es el río y nadie lo cuida.
Y cuando llega la autoridad ambiental a cuidarlo, pues esto ya ha generado tanto daño, cada uno de estos con su acción de que lo gasto y cuando le colocan objetivos de mejora se demora tanto que ya el recurso se agotó. ¿Ya? Bien. Con esto hemos terminado todo el ciclo de lo que hemos trabajado en pensamiento sistémico. Cuando hacemos el recuento de lo que hemos logrado en transmitirles, compartirles, en fin, empezamos desde hablando de las cavernas de las ideas. Andrés trabajó mucho con ustedes también en la caverna de las ideas para llevarlos en un viaje para mostrarles otras realidades. Y el componente del proyecto de grado como el componente del proyecto integrador, en fin, y las partidas con el videojuego, lo que estábamos buscando, más las herramientas que yo les voy enseñando, es cómo llegar a este lado de acá, adelante. También trabajamos mucho lo que era la profundidad de las ideas, ¿ya? Este es el 5%, del 3 al 5%, que es lo aparente que nosotros vemos como realidad. Pero estos son eventos que normalmente no muestran los hechos, no llegamos a los problemas. Y hoy estamos llegando a entender que los problemas, por debajo de los problemas están los arquetipos. También tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes el zoom in y el zoom out. Entonces, cómo yo voy al zoom in o yo voy al zoom out. Y lo vimos no solamente en el proyecto, sino también a través de las diferentes partidas, cómo tenían que ustedes enfocar la atención, por ejemplo, en la pantalla, en el lado donde usted tiene todo el manejo de recursos, y toda la información disponible que le está diciendo qué está pasando aquí en esta pantalla, y todo el tiempo tiene que estar haciendo zoom in, zoom out permanentemente. Y vimos también clientes, actores, owner, entorno. Vimos herramientas relacionadas con clientes, actores, owner, entorno, relacionadas precisamente con esa creación de visión conjunta y cómo crear una transformación de una situación actual a una situación deseada. Y estamos terminando hoy con todo lo que son los arquetipos, trabajando los dos ciclos, el compensador y el reforzador. Y cómo tenemos una serie de mensajes que les va a permitir a ustedes a nivel profesional poder entender cómo ustedes tienen que activar el pensamiento convergente que han aprendido durante y seguirán aprendiendo durante la carrera, porque ustedes se enfocan mucho en objetivos, en foco, en fin, y lo que tienen que hacer es contrastarlo con lo que aprenden aquí en esta materia, que es el pensamiento divergente. Y por eso lo llevamos también en términos de, como profesionales, que tengan esta integración del lenguaje, pero que como profesionales en esta materia tengan este pensamiento divergente. Por eso trabajamos a 6 manos la materia, son enfoques complementarios para llevar este pensamiento divergente y que ustedes lo vivan. Y también pensamos en el zoológico y lo llevamos siempre como aliado porque hace parte de servicios, las operaciones basadas en servicios donde ustedes hay una alta probabilidad que ustedes lleguen a trabajar en servicios, y el componente alrededor del consumidor y el componente emocional que ustedes tienen que entender alrededor del diseño de una experiencia les permite también generar un complemento eh, divergente en el tema. Y el otro complemento muy, muy fuerte que para nosotros es muy importante son los videojuegos. El videojuego como objeto de aprendizaje totalmente divergente que lo reta a usted en tiempos reales en una pantalla a tener que entender que es un sistema y que el sistema opera a una velocidad loca y que además las metas que les coloca Andrés son bastante exigentes. Los lleva a ustedes a considerar que aquí hay una herramienta muy interesante para estimular otra forma de pensamiento. Profesor, Sí, Andrés. se dieron unas partidas muy buenas, hubo unos estudiantes que alcanzaron un nivel muy alto, sobre todo los que lograron, bueno, los que logramos interactuar más que con la máquina entre personas, y se alcanzaron niveles muy amplios de comprensión de la civilización, de comprensión de las unidades, de tácticas, incluso
pues hubo reflexiones interesantes alrededor de la baraja, o sea, se entendió como que haciendo una especie de zoom out, como que la partida es la táctica, pero la baraja es la estrategia, ¿no? Entonces, creo que se alcanzó digamos, en un 40%, en un 30% esa comprensión. En algunos casos se logró pues que personas que no tenían la capacidad de interactuar uno versus uno, jugaran mediados por monitores. Se construyó ese tipo de aprendizaje colaborativo también, que reforzó algunas comprensiones, algunos análisis. Yo creo que pues desde la perspectiva nuestra, o sea, de instrucción, en la parte del uso del juego, se aprendió mucho y fue un proceso bastante más productivo que el que logramos hacer el semestre pasado pues que no teníamos, pues que todos los estudiantes no tenían la licencia del juego. Creo que pues ese es como el diagnóstico que doy y lo que usted decía que las mujeres que no habían jugado eventualmente iban a terminar estando entre las mejores, pues no voy a mencionar los casos, pero se dio también, ¿no? Ese fue otro punto que se desarrolló interesante y Sí, que ahí se puede tenemos validar. elementos de inteligencia emocional y de género que nos falta incluirlos con análisis científico dentro de lo que trabajamos, pero que sabemos que hay unos beneficios alrededor de esta interpretación. Sí, señor. Gracias, Andrés. Bueno, señor. También tenemos por aquí el mapa de empatía que trabajaron ustedes con la profesora Liz, que le permite a ustedes precisamente poder integrar otros elementos dentro del desarrollo de esta empatía. También trabajaron elementos de design thinking para precisamente todo lo que es el proceso de innovación. Y por supuesto están trabajando todo lo que es el diseño de una experiencia, desde el punto de vista de la teoría de la experiencia, economía de la experiencia. De manera que aquí tienen ustedes unos elementos y el solo hecho pues de estar contrastando todos estos elementos que se trabajaron de manera paralela en el zoológico como parque vivo y parque que los invita a generar otro tipo de pensamiento, es uno de los componentes fuertes del aporte que hacemos en el grupo de profesores con ustedes en esta materia. También otro elemento era crear en ustedes los hábitos del pensador sistémico, procurar captar el cuadro completo, identificar la naturaleza circular de las relaciones complejas, hacer aflorar y someter a prueba supuestos, tener en cuenta cómo los modelos mentales afectan la realidad, localizar consecuencias no deseadas, identificar el impacto de demoras, verificar resultados, utilizar conocimiento de la estructura sistémica para identificar posibles acciones, tener en cuenta las consecuencias de las acciones a corto y largo plazo, analizar la cuestión del todo, cómo y se resiste a llegar a la conclusión y resistirse a llegar a conclusiones precipitadas, cambiar perspectivas para incrementar el conocimiento, reconocer la estructura de un sistema que genera un comportamiento y observar cómo los elementos del sistema cambian con el tiempo, generando patrones y tendencias. Esto ustedes lo tienen, esta hojita, lo tienen en un blog completo que lo tienen en la entrada también en el blog de grupo, en el blog de la clase. Si quieren ahondar y tenerlo ahí presente, ténganlo como una hojita, una hoja de ruta en su forma de pensar como profesionales, que sea un hábito, como lo dice el título, y que permanentemente lo están cuestionando. Por lo demás, quedamos a órdenes de ustedes en términos de la posibilidad de consultarnos, cuestionarnos, preguntarnos cuando necesitan apoyo, ideas o estén desarrollando proyectos. Sabemos que la costumbre en una clase es clase vista, clase pasada, y los estamos invitando desde ya a que no lo consideren esta clase de esa manera, sino que sea una forma donde ustedes pueden buscar renovar conocimiento y aplicar lo que aprendieron aquí en esta clase en otras materias que vean en el futuro. En especial también los invito a que sigan
visitando nuestro laboratorio de videojuego con Andrés. Aquí no termina ese uso, con mucho gusto. Andrés, semestre a semestre, tiene unos horarios y estamos abriendo prácticas con otros profesores, de manera que nos verán por ahí andando en otras clases, llegar. Y yo también desarrollo prácticas con otros profesores haciendo casos de la clase, del tema que estén viendo, aplicando pensamiento sistémico, de manera que queremos también que el pensamiento sistémico haga parte de toda una competencia que ustedes logren a través de la carrera. Bien, quisiera escuchar si alguien nos quiere hacer algún comentario de lo que fue este semestre para ustedes en esta materia, ya como los últimos minuticos de cierre. ¿Quién nos quiere aportar? Profe, pues a mí me parece que fue pues, una clase muy chévere en donde la verdad por su nombre no pensaba que se tratara de esto, pero digamos que vimos muchísimas herramientas que a futuro nos van a servir para aplicarlas no solamente a la labor que nosotros vayamos a cumplir, pero a diferentes materias también. Entonces, pues es muy chévere. A mí me parece que pues aprendemos muchas cosas. Ok, sí, esa es la finalidad que tenemos, darte herramientas que las puedas utilizar a través de la carrera y luego como profesional. Es así. Gracias. ¿Quién más nos quiere aportar? Profe, a mí también me pareció una materia muy interesante y muy útil, porque nos ayuda a salir de ese pensamiento lineal y pues, como la propia materia dice, nos ayuda a desarrollar un pensamiento sistémico, viendo cada una de las partes del sistema y no pensando solo de manera lineal. Entonces, pienso que por esa parte es una materia muy importante para nosotros como ingenieros industriales. Sí, también queremos que lo vean como un complemento, no que esta materia riñe con el pensamiento lineal, sino que complementa ese pensamiento. Ya se los he dicho, ustedes van a seguir viendo materias que les refuerzan mucho el pensamiento lineal, porque así exigen algunas materias, por la forma como el entorno les exige a ustedes, en fin, pero me ha llamado mucha curiosidad a raíz del coronavirus, en fin, y la forma como se interpretan los negocios es, por todo lado escucho que hay que fortalecer el pensamiento sistémico, pero no dicen cómo, lo dejan solamente como pensar sistémicamente, o lo dejan simplemente en términos de que sí, tenemos que mirarlo como un todo. Pero resulta que aquí nosotros les estamos enseñando a ustedes cómo lo hacen, con herramientas concretas, cómo pueden llegar a ese desarrollo de ese pensamiento sistémico con una vivencia integrada en el zoológico a través del proyecto final y con el uso de videojuegos. Creo que para algunos de ustedes, y así no lo han testimoniado por semestres, algunos de ustedes hasta les cambian la forma como ven los videojuegos de aquí en adelante. Ya no es un videojuego más o una partida más, sino que ya lo interpretan de otra forma. Bien, un último comentario. ¿Quién nos quiere hacer? Profe, pues es rescatable la parte del juego. Sinceramente, pues además de ser pues uno de disfrutar, es un momento como también de ver la realidad y tener el total control del mapa, el control pues en algún momento de una empresa y saber cómo recibir pues a esos clientes, porque cada cliente tiene pues, su personalidad, sus intenciones, entonces es como desde ese punto. Y además pues es también muy rescatable la parte de lo del zoológico, porque pues siento que fue una oportunidad para nosotros pues, de ver las habilidades que tenemos y rescatar también que tenemos compañeros al lado pues, que pues, servirán de apoyo. Muchas gracias. Y resalto y valoro mucho la actividad que Andrés hace con nosotros a través de los videojuegos. Es un trabajo de mucho detalle y estábamos a la expectativa de cómo nos iría este semestre, segundo semestre de pandemia. No sabemos cómo va a ser el próximo, pero pues con el trabajo que ha hecho Andrés con la plataforma, las direcciones, los apoyos que les ha dado y sobre todo llevarlos literalmente uno a uno en la orientación al videojuego ha sido un trabajo muy, muy interesante, Andrés, gracias. A usted, profesor. Y a Lo segundo ustedes, gracias. estudiantes, apreciamos. Lo segundo es el zoológico.
Es un aliado que llevamos más de 10 años y muchas de las cosas que vemos en el zoológico, y espero que ustedes también lo vean así más adelante, que se presentan o se hacen en el zoológico, no es directamente que digamos eso lo dije yo, sino ahí estuvimos nosotros de alguna manera participando y mostrando también posibilidades de nuevos caminos diferentes al zoológico a través del diseño de experiencias. Y acercarlos a ustedes un poco a ese mundo del diseño y de la innovación a través del diseño también es muy importante para ustedes. Contamos con una carrera de diseño industrial donde tenemos como intención acercarnos cada vez más y este es un primer paso pequeño, pero donde ustedes ya tienen una interpretación de lo que significa el design thinking en un proyecto de diseño, presentar una propuesta de diseño, en fin, que les puede ayudar mucho profesionalmente. Bien, hemos llegado entonces al final. Le estaré colocando el componente final de la parte que me corresponde a mí. Andrés también estará desarrollando el final de cierre de videojuego. Y muchas gracias por habernos acompañado este semestre y esperamos seguirlos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Muchas gracias por todo. Profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a los dos, profe. Claro que sí. A los tres, de hecho. Por favor, recuerden consultar lo de las notas para que no vayan a haber malentendidos y sorpresas. Es importante que lo tengan en cuenta, por favor. Profe, profe Andrés López tenía una duda, profe. ¿El componente final tuyo va a ser algún trabajo? Sí, yo lo escribo en el chat y también se los coloco ahí en el blog. Ok, listo. Muchas gracias, profesores. Bueno, Muchas gracias. Gracias a ustedes. bueno. Hasta luego, profe. Buenas Hasta tardes. luego. Igualmente, que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego.